Ok, aquí estamos de nuevo y entramos a una línea muy popular entre los jugadores que comienzan a destacar en ajedrez, como lo es el gambito de rey. El gambito de rey lo vamos a dividir en gambito de rey aceptado, que lo vamos a hacer en un solo video, y el gambito de rey rehusado, que lo haremos en una segunda parte. Como dije, esta es una línea clásica de ataque en las aperturas de peón de rey. Ya las blancas sacrifican un peón ya en la segunda jugada, con tal de abrir la columna F, o como dice el señor Pepe Cuenca, el peón Facundo se sacrifica para que la columna F esté activa. Las blancas generalmente consiguen un ataque, pero las negras, desde el punto de vista moderno, con un juego muy inteligente, pueden cambiar la defensa en victoria. Muy bien, comenzamos. Dije que vamos a hablar de gambito de rey aceptado. Entonces, se caracteriza por E4, E5 y F4, y lógicamente E por F4. Todos nuestros análisis, toda la explicación surge a partir de esta posición. Una vez más les digo, esto no es un manual de apertura, es solamente una guía para las aperturas más básicas. Ok, vamos y lo primero que intentamos es llevar el caballo a la casilla F3. Caballo F3, a esto se le llama gambito del caballo de rey. Y las negras normalmente sostienen el peón que está en F4 con el peón G5. En esta posición, las blancas van a tratar de romper la posición de las negras jugando un H4. Las negras a su vez tienen una buena réplica jugando G4 y el caballo puede saltar tanto a G5 como a E5. Si el caballo salta a E5, a G5, entonces H6 y obliga a la blanca a jugar caballo por F7 porque no tiene más salida. A esto se le llama gambito Algalier y luego de rey por caballo, o sea en F7. Las blancas normalmente disponen de un ataque que es muy fuerte, ¿verdad? Muy difícil de defender, pero es dudoso que las negras logren compensación por la pieza, que las blancas, perdón, logren alguna compensación por las piezas que han sacrificado. Por eso, más razonable, y esto lo vamos a ver con detalle luego, más razonable para las blancas, una vez que han hecho G4 las negras, llevar el caballo a la casilla E5. A esto se le llama gambito Kieseritzky. Al anterior, llevarlo a la otra casilla y sacrificarlo en F7, se le llama gambito Algalier. Una vez que el caballo ha ido al 5, el negro aún así dispone eh, de grandes chances de tener un juego muy espléndido. Levantan el caballo F6, el alfil va a C4, presionando sobre F7, entonces D5 y a E por D5, simplemente alfil G7. Una vez que juegan D4 las negras, perdón, las blancas, caballo H5 y las negras tienen un juego muy bueno. Una vez que enroquen y sostienen todo, ¿verdad? Sostienen el peón, el caballo salta H5 para defender el peón que está en G. A su vez, el alfil defiende el peón que está en G4. Ok, sigamos. Vamos de nuevo hasta el principio, hasta caballo F3. Y ya hemos dicho G5. Entonces, H4 es una línea muy azarosa, ¿verdad? Aún así requiere alguna revisión, pero es mucho más sólido, ¿verdad?, llevar el alfil hasta C4. Ahora las negras deben ser muy cuidadosas. En esta posición las negras pueden cometer fácilmente el error de sostener el peón que está en G5 con una jugada como F6. Por ejemplo, que conduce a un desastre inmediato. Pues, caballo por G5, F por G5, la dama entra hasta H5, el rey sube, no hay de otra, dama a F7, rey a D6, la dama a D5, el rey vuelve a bajar y mate con dama E5, mate. ¿Qué es lo que llevó al negro a defender con F6? Bueno,
el afán de sostener el peón con, o sea, el afán de sostener el peón de ventaja con otro peón. Por eso, una vez que han hecho alfil c4 las blancas, deben de actuar rápidamente, si no las negras van a conservar el peón porque esa es su primicia. Aquí, por ejemplo, si el negro juega rápidamente G4, perdón, que es demasiado apresurado, se puede seguir con enroque corto y a la captura del caballo con tomo con dama. A esto se le llama gambito mucio, muy famoso, y las blancas tienen una magnífica posición de ataque a cambio de material. Las negras harían bien en evitar esta línea de juego. Este señor gran maestro norteamericano, Hikaru Nakamura, venció así, me parece que a Andrei King, un gran maestro élite del Rusia, con esta línea. Aunque fue una partida rápida, quiere decir que eso no significa que tenga menos valor, simplemente que aún hay jugadores que se atreven a jugar de esa manera. Ok, entonces vamos hasta alfil c4 y continúan con alfil g7 para hacer, cuando hagan h6, cuando el negro haga h6, a la estructura de esos tres peones, apoyada por el alfil que está en G7, se le denomina la bota, es decir, van a sostener con una bota de hierro el peón que llevan de ventaja. A esa estructura o a esa idea se le denomina la bota. O por lo menos en algún lado lo leí y yo la designo así, pero como le digo, no estoy seguro si, o sea, esa es la designación que se le da a ese tipo de maniobras. Bueno, tenemos alfil G7, debe el blanco jugar activo, enroque. Miren que el blanco ya tiene el enroque, un caballo jugando en F3, un alfil en C4, tiene un juego más o menos aceptable a favor por el peón que lleva de menos. Pero el negro tiene jugadas tranquilas como D6, a la jugada del centro como D4, completamos la famosa bota, sostenemos con C3 y ahora caballo C6. A pesar de que el negro va, vamos a decir, un poco atrasado, lleva un peón de más y lleva dos piezas desarrolladas igual que el blanco. La negra han conseguido una posición muy sólida y que la experiencia ha demostrado que está a prueba de ataques. Ok, ¿cómo debe orientarse en esta posición el conductor de las piezas blancas? Uno ataca una lanza por la punta, no por la base, por la punta. En este caso tenemos aquí una lanza que está conformada por esos peones, el de F4, G5 y H6. Está conformada por esos peones y se apunta, y la punta sería el peón que está en F. Entonces, la jugada como G3 es súper lógica, ¿verdad? Las negras no deben tomar, no deben tomar. Y aquí solo como explicación, es muy peligroso hacer jugadas de tipo G4, una vez que el caballo va a H4 y F3, porque existe el chance mucho más adelante que el caballo salta a D2, el que no ha jugado, se sacrifica en F3, la dama entra a F3 y de repente torre, dama y alfil convergen sobre casillas importantes en la columna F. Entonces no es tan fácil o no se debe jugar de esa manera. Entonces, una vez hecho G3 al negro, le queda un gran chance haciendo alfil H3. El alfil va a H3, atacan la torre, las negras ganan un tiempo para completar su desarrollo, la posición es complicada y tienen chance los dos jugadores. Bueno, esto sería siempre una de las líneas principales. Vamos hacia el principio, vamos hasta el principio, vamos hasta el principio y veremos aquí. Vamos a ver otra variante.
dijimos E2, E4, F4, tomamos, el caballo salta a F3 y habíamos analizado G5. Ahora vamos a analizar una variante, una línea de ataque y que le es favorable a los jugadores modernos. Es una jugada menos sencilla y que menos riesgo que levantar el peón hasta G5 y es llevar el alfil a E7. La jugada puede parecer un tanto inocente, pero no hay que perder de vista las consecuencias de ella. Por ejemplo, si el blanco juega al centro como D4, entonces alfil H4 haría que el rey se viera forzado a jugar al frente y no estaría tan bien colocado. Entonces no se debe hacer D4. Hay que jugar un poco más activo y jugar líneas como alfil C4. Ya en esta posición, ahora sí, si alfil H4 otra vez jaque, porque esa es la idea principal, el rey va a F1 y las blancas tienen una buena posición a pesar de haber perdido el enroque. La experiencia ha demostrado que son las blancas en este tipo de posiciones las que tienen más chances. Entonces retrocedemos y en lugar de dar jaque, va el desarrollo a la casilla F6. El blanco aquí recibe presión en la casilla E4. Entonces, tiene dos chances. Si juega, por ejemplo, D3, el negro tiene un gran juego jugando D5 con un juego excelente. Entonces, no conviene hacer D3. Queda empujar el peón a E5. El caballo salta ahora a G4. Y el caballo está muy bien colocado. En este tipo de posición se puede quedar rápidamente inferior jugando. Si las blancas juegan de manera muy natural, vamos a asumir, digamos, caballo C3, el negro desarrolla caballo C6, el peón va a D4, siempre para trabajar en el centro del tablero, D6, tocando la punta de la lanza que tiene 5, H3, H3, tratando de sacar algún provecho de que el caballo esté en G4. Existe siempre el tema de alfil H4 jaque y cuando el rey salte a F1, entonces caballo F2 y las negras terminan ganando porque hacen un doble a la torre y a la dama. Entonces no se debe jugar caballo C3. Nunca, nunca, nunca. Y que vamos hacia atrás, vamos atrás. No se debe jugar, acaban de hacer caballo 5 en esta posición y conviene mejor jugar en roque. Una jugada súper natural. Aquí el negro tiene un chance muy fácil, son solo levantar el peón a D6, ya que si toman en D6, la dama captura en D6 y tiene un juego que no debe darles ningún temor. Luego del enroque todo estaría muy bien. También tienen un chance un poquito más activo, que es como levantar el caballo hasta C6. Las blancas se verían forzadas a jugar D4 y las negras juegan D4. Si ahora el blanco tiene que tomar al paso. Si él no captura el paso, vamos a retroceder, vamos a suponer que devuelva con el alfil a D3, entonces G5 y las negras también sostienen el peón, y una vez que si hacen H3, el caballo podría ir hasta H6 y con el alfil cambiar el alfil que está en D3 jugando alfil F5, porque estaría apoyado por el caballo que estaría en F3. Entonces no conviene ir a D3 por G5. Hay que jugar activo, no hay que darle un turno a nadie. Entonces toman al paso. Lógicamente, alfil por, aprovechamos, damos jaque supuestamente para ganar un tiempo, pero el caballo de que estaba en el flanco dama pasa ahora a defender y está trabajando en el flanco donde se está desarrollando toda la acción, que es en el flanco de rey. Estamos dando piezas de ataque y defensa a la vez. H3, simplemente ahora retrocedemos a H6 y las negras tienen una magnífica posición, mientras que las blancas todavía
deberán encontrar algún tipo de compensación por el peón que han dado en el gambito. Ok, llevamos ahí un par de líneas ya analizadas y vamos a irnos a otra línea. Estoy pasándolo un poco más rápido el video porque lo quiero hacer todo en un solo tirón. Espero que no les importe. Y que estaba viendo en los videos anteriores que hablaba de manera muy pausada, pero no hay necesidad, estamos hablando, podemos devolver el audio o el video las veces que sea necesario. Vamos hasta el principio, ¿verdad? Vamos hasta el principio y tenemos, digamos aquí, 4 5, F4, peón por peón. Ahí comenzamos nuestro análisis. Continuamos con caballo F3. Vamos ahora a otra línea. Vamos a ver una línea aquí que sea D5. Esa es otra línea muy buena. Obliga a hacer peón por. Y ahora el caballo salta a F6. ¿Para qué D5? Bueno, D5 se hace para que los alfiles tengan libertad de acción. Perdón. Aquí. Que los alfiles tengan libertad de acción. Y que, sobre todo, que este alfil que está en F8 pueda ir a la casilla D6 y proteger desde ahí el peón que está en F4. Es la línea que yo recomiendo llevando negras. Bueno, si las blancas tratan o pueden tratar o trataran de complicar el juego, vamos a asumir que con un alfil 5 jaque, el, el negro tiene un juego, un muy buen juego, un espléndido juego, con la maniobra C6, capturan en C6, vuelven a tomar con peón para obligar a perder un tiempo, el alfil va a C4 y ahora caballo D4 apoya el peón que está en F4 y tendrían las negras una gran ventaja. Por ejemplo, si se enrocan corto las blancas, el alfil va a donde teníamos planeado desde la jugada inicial, un jaque en E7, perdón, en E2, el alfil va a E6. Las negras tienen siempre un gran juego. Puede argumentarse que hay muchos peones sueltos, por ejemplo, peones como el de A7, el de C6, el de F4, pero no estamos jugando una partida de carácter posicional, estamos jugando una partida activa, es un gambito de rey, una apertura abierta, en donde lo que se persigue es el rápido desarrollo y aprovechar o capitalizar los tiempos que podamos obtener de ventaja. Ok, vamos hasta el principio. Vamos al principio, teníamos que luego de caballo F3, teníamos línea, estábamos estudiando D5. Una vez con D5, habíamos dicho que continuaba con peón por y caballo F6. Habíamos visto en esta posición alfil B5. Ahora vamos a ver caballo a C3. Otra línea, un poco más tranquila. Caballo por E4, tomamos caballo por D5, perdón, caballo por D5, caballo por D5, y la dama captura en D5. Va al centro, D4. D4. Ya hay cierta presión sobre el peón de F4, pero eso tiene sin cuidado al jugador de las negras y hace alfil de 7. Ya no hace alfil de 6. Hace alfil de 7 porque esta jugada defiende de manera indirecta el peón que está en F4. Si las blancas capturaran el peón, entonces las negras simplemente juegan dama 4, dan jaque, presionan al alfil que está en F4 y al rey que está en E1 y se pierde rápidamente
el alfil que estaría capturado ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El blanco expulsa a la dama con C4. Lógicamente la dama debe jugar a un lugar activo como dama E5 para no perder el peón que está en F4. El rey sube a F2 y el alfil viene hasta F5. ¿Qué se amenaza ahora? Bueno, una jugada de desarrollo. Es una jugada de desarrollo y el blanco juega ahora C5, una jugada potente que amenaza alfil B5. Esta se amenaza alfil a B5, es decir, dando jaque al rey, y la torre vendría, perdón, estoy aquí, y la torre vendría a la casilla E1, atacaría a la dama en la columna en donde está el rey. A la columna en donde está el rey. Entonces, esa es la fuerza de la jugada C5. Entonces, bueno, caballo a C6. El alfil va a B5 porque va a aprovechar que la torre puede ir a E1. La dama se corre. O es prudente sacar la dama de la columna de rey y la colocamos en D5. Devolvemos parte del material. Y el blanco recupera su peón con alfil por F4. Enroque corto, defiende la casilla C7 y las negras tienen un buen juego por la presión que existe sobre el peón de dama. Si por ejemplo en esta posición el blanco jugara alfil E3, entonces seguimos presionando sobre el peón que está en D4. Bueno, dama A4, haríamos una defensa del peón y estaríamos atacando también en la columna de A. Entonces, alfil E4, bueno, alfil por C6, dama por C6, fíjense bien, si dama por dama, simplemente alfil por y la presión se mantendría. Entonces, dama por A7, capturamos, alfil por F3, hay que tomar G por F3 y alfil de 4. Vamos a llevar la línea hasta el final. Van a ver alfil por alfil, torre por alfil, dama jaque. Puede verse peligroso. Rey a D7. Las blancas capturan la torre, pero simplemente le hacen dama por C5 y son las negras las que tienen el juego ganado a pesar de tener una torre de menos. Ustedes pueden seguir esta variante y van a ver que no es tan fácil, o mejor dicho, no resulta o no existe una maniobra que permita a las blancas salvar la posición. Es un rey muy expuesto y ahí a merced de piezas que están activas contra tres piezas inactivas como son la dama en H8 y el par de torres en sus casillas iniciales. Ok, esto fue una línea. Vamos a ir otra vez al principio de la variante, hasta el principio, ¿verdad? Hasta el principio, para volver ahora a ver otra línea popular de hace muchos años, como era después de 4-5, perdón, aquí me equivoqué, 4-5, y en vez de levantar el caballo a F3, otra línea es llevar el alfil a C4. Una línea muy popular, a esto se le denomina gambito del alfil de rey. Solo como manera de comentario misceláneo, les diré que este gambito o esta apertura del gambito de rey, variante del alfil, es la que se jugó en una partida famosa ya denominada La Inmortal, que jugó el campeón oficioso Adolf Andersen contra Leonel Kizilevsky
allá en los años 1850 y tanto del siglo XIX. Una continuación que está pasada de moda, pero que jugadores como Bobby Fischer con blancas la jugó a sus iguales en los Estados Unidos, ganando brillantemente, y habría que ver qué es lo que tenía pensado hacer Fischer si le jugaban los esquemas más clásicos. Eh, como dije, es una continuación que está pasada de moda por el hecho de que las negras pueden fácilmente contraatacar jugando o haciendo maniobras muy tranquilas como caballo F6. Es una de las maniobras que le permite desvalorizar un poco la, la, la variante, y también que pueden levantar el peón hasta D5. Y eso les da cierta, vamos a decir, cierta valoración positiva a las negras en esta posición. Pero como dije, es una línea, el gambito de rey es una línea que está abierta a, a muchos análisis, y que conviene al jugador novel conocerlo. Una vez más repito que no debe tomarse esto como un manual de aperturas. Bueno, el negro continúa con caballo F6, atacando el peón que está en el 4, y este a la vez debe jugar caballo C6, perdón, caballo C3 para defender. No defender con el peón. Si nuestro adversario mueve piezas en el mayor de lo posible, conviene que también nosotros movamos piezas. ¿Qué hacen en esta posición las negras? Hacen un C6 que sirve de pivot a los peones, eh, al peón de D7 y al peón de B7, pero quedémonos con el de D7, es D7, que es persiguen hacer a la larga un D5. Bueno, dama F3 para mantener cierta influencia sobre la casilla D5. ¿No? Con la dama, el peón, el alfil, o sea, las piezas desarrolladas del blanco están aplicando presión sobre la casilla D5, impidiendo la jugada D5 de las negras. Aún así, es inútil tratar de ponerse a esa jugada. Porque el... vamos a asumir, vamos a retroceder un poco. Después volvemos a dama F3. Si en esta posición las blancas jugaran D4, entonces alfil B4, el peón está débil, el peón de E, tendríamos que jugar dama F y siempre D5. Si el blanco captura es por D5, el negro tiene un gran juego con enroque corto, y son las negras las que tienen un juego de ataque. Líneas muy abiertas sobre el rey. Entonces no conviene. Entonces, cuando hacen C6, las blancas intentan con dama F3 mantener, como dije, cierta influencia sobre la casilla de 5. Aún así, el negro, el blanco, perdón, las negras pueden hacer D5. Y ya E por D5, alfil D6 devuelven el peón de ventaja, pero completan su desarrollo de manera muy satisfactoria. D3, y la dama es sujeto de ataque con alfil G4, la dama retrocede a F2 y ahora enroque, y son las negras las que tienen ahora una iniciativa muy marcada que les concede un mejor juego. Una buena continuación podría ser para las negras, ¿verdad? Que lo que le va a dar un poco más de chances, podría continuar, digamos, la partida con alfil por F4, jaque, el rey se mueve a F1, como dije, el peón de C6 sirve de pivot y hace B5, el alfil va a B3, nos queda más casilla, seguimos molestando ahora con B4, el caballo se corre hasta E2 y se captura el peón central con piezas, caballo por D5, hay que deshacerse de ese alfil, pues ya no va a estar jugando mucho, alfil por
por D5, C por D5. La dama trata de hacer algún juego con dama G3. Primero, entonces, alfil por E2, caballo por E2 y dama F6, clavando el alfil que está en F4 sobre el rey. En primer lugar, las negras deben ganar. La amenaza principal del negro es torre por caballo. De todas estas variantes que hemos visto del gambito de rey aceptado, se deduce que si las negras mantienen un juego con mucho cuidado y evitan meterse en complicaciones innecesarias, generalmente o normalmente van a quedar mejor. Bueno, eso sería todo lo que, a grandes rasgos, lo que tendría que ver con el gambito de rey aceptado. En el siguiente video voy a mostrar el gambito de rey rehusado, ¿verdad? Que es un poco más fácil de jugar para las negras. A mí me gusta también llevarlo con negras, y me gusta llevarlo por el simple hecho de que no le damos gusto al blanco. Si el blanco te juega el gambito de rey, entonces rehusamos el gambito de rey, aplicando una regla, alguna de las variantes muy básicas y quitándole tal vez, y es muy probable, gran parte de la preparación que lleve nuestro adversario. Ok, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día.